Grabar. Buenas tardes con todos, qué gusto tenerles en un programa más de enfoque al desarrollo. Hoy vamos a conversar sobre la explotación minera en el Ecuador. Como ustedes bien saben, el año 2020 fue un año que golpeó muchísimo a muchos sectores, pero uno de los pocos sectores que crecieron en el año 2020 fue el sector minero, que prácticamente duplicó a los recursos que ingresaron al país comparándole con el año 2019. Y el Banco Central anticipa que para este año, el año 2021, la actividad minera crecerá más o menos de un 16%, debido a la explotación aurífera, el oro, ¿no es cierto?, en el campo Fruta del Norte, o el cobre en el campo Mirador. Estos quedan en Zamora Chinchipe. El Mirador empezó a operar en el 2019 y también hay otros proyectos que están en desarrollo. Pero ¿qué beneficios económicos genera la minería, aparte de mayores ingresos financieros al país, ¿no es cierto? ¿Qué efecto tiene, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los cuidados ambientales? ¿Qué efectos tienen con el sector ambiental? ¿Cuál es la responsabilidad social del sector minero? Y para conversar de esto hemos invitado a un especialista en el tema. Hemos invitado al economista Carlos Rojas. Él, aparte de ser economista, él es abogado de la República, es consultor ambiental, especialista en el campo minero, resumiendo en realidad su extenso currículo. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Osvaldo. Para mí es un gusto poder conversar contigo y con todos aquellos personas que en este momento nos puedan escuchar o que nos vayan a escuchar un poco más tarde. Sí, en realidad es un tema que apasiona, ¿no es cierto? Esto de la minería, y hay posiciones totalmente opuestas a favor y en contra. Entonces quisiéramos conversar con la primera pregunta que te decía. ¿Cuáles son los beneficios económicos que genera la minería? Sí, Osvaldo. Precisamente yo estaba contextualizando el tema de la actividad minera desde el punto de vista económico en nuestro país. Decirte que esta actividad no es nueva, es una actividad que se ha venido desarrollando y realizando por décadas acá en nuestro país. Yo diría, hay un estudio y hay algunos estudios que se hablan, ¿no es cierto?, de que hubo ya minería inclusive antes de la fundación mismo de la República, y de hecho, ¿no es cierto?, esto lo hicieron los indígenas, claro, en unas condiciones totalmente distintas, ¿no? Pero ahora, ¿no es cierto?, tenemos otro tipo de minería, tenemos una nueva visión de esta actividad, ¿no? Y bueno, dentro ya de la parte o de la contextualización económica de esta actividad, yo quiero referirme al hecho de que nuestro país ha venido dependiendo económicamente en gran parte, ¿no es cierto?, de otro recurso natural no renovable como es el petróleo. Y la situación que tenemos, ¿no es cierto?, actual, nos obliga como país, yo diría, a mirar en estos recursos naturales no renovables, yo diría, el apalancamiento del crecimiento económico del país. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si el día de mañana dejamos de exportar petróleo? ¿No? Yo me hago esa pregunta. ¿Qué pasaría con nuestra economía? ¿Cómo apalancamos? ¿Cómo reemplazamos, ¿no es cierto?, los ingresos provenientes del petróleo ¿no es cierto?, si decidimos como país no explotar el petróleo que tenemos. Lo mismo sucede en minería, y me hago la misma pregunta. En este momento la minería no tiene la incidencia que tiene el petróleo, pero tenemos que ver la incidencia que va a provocar y va a tener a futuro, y que de acuerdo con, ¿no es cierto?, los diferentes estudios y que demuestran, ¿no es cierto?, yacimientos muy importantes aquí en nuestro territorio, ese potencial para poder probablemente apalancar, ¿cierto?, el crecimiento y el desarrollo del país
¿no es cierto?, para futuras generaciones. El Producto Interno Bruto, si nosotros vemos, en el 2020 decreció, ¿no? De la información que tenemos del Banco Central del Ecuador, podemos decir que decreció en 7.75%. Es decir, estamos en una situación económica bastante compleja, con una deuda externa, yo diría, muy abultada, ¿no? Con un reto para el nuevo gobierno, ¿ya?, de cumplir, ¿no es cierto?, los compromisos económicos que tenemos y que tiene el gobierno, tanto a nivel internacional como los compromisos también a nivel interno, los pagos, ¿no es cierto?, que se tienen que hacer. Y esto, en definitiva, degenera en situaciones que yo, al menos, puedo anticipar, si no se manejan de manera adecuada y si no tenemos los recursos, va a ser muy difícil poderlo ir superando. Desde este punto de vista, y considerando la cuestión económica, podemos decir que la minería le ha permitido y le ha ido dando un respiro, a la economía nacional. Si nosotros revisamos las cifras que nos da el Banco Central del Ecuador, podemos establecer que entre el 2016 y el 2020, ¿ya?, de la inversión directa por rama de actividad económica, la inversión en explotación de minas y canteras prácticamente abarca el 45.44%, la inversión, ¿no es cierto?, directa por rama de actividad económica. Es decir, una fuerte, yo diría, presencia, ¿no es cierto?, de la inversión en las actividades mineras entre el 2016 y el 2020. Esto yo pienso que en medio, ¿no es cierto?, de este comportamiento con una tendencia que desde el 2010 vemos en la economía nuestra, ha sido lamentable porque ha ido decreciendo, ¿no? Con excepción del 2011, nuestra economía tiene una tendencia, ¿no es cierto?, decreciente en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y entonces podemos anotar, ¿no? No quiero decir que hayamos tenido crecimientos negativos. Lo que estoy diciendo es que la tendencia, ¿no es cierto?, del Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, ha ido, ¿no es cierto?, hacia la baja, ¿no? En el 2011, ¿no es cierto?, teníamos, ¿no es cierto?, un crecimiento y logramos un crecimiento importante que bajó al 2012 y siguió bajando en el 2013, 2014. La inversión minera entre el 2016 y 2020 ha sido muy importante para poder darnos un respiro. En el 2000, sí, Carlos, en en esta partecita, claro, lo de la inversión extranjera es bienvenida, ¿no? O sea, eso permite que se desarrollen algunos sectores que de pronto no se desarrollaban, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la influencia del sector minero, di tú, en la generación de empleo directo, empleo indirecto? ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, la zona de Zamora, donde están los principales campos mineros aquí en el país? ¿Qué beneficios sacan como comunidades, como sociedad, de la explotación minera de un recurso, como tú mismo lo acabas de señalar, no renovable? es importante, es importante. Sin duda, ¿no es cierto?, uno de los aspectos positivos en el desarrollo de la actividad minera es precisamente por un lado, la inversión y con esto, ¿no es cierto?, la generación de una actividad minera que brinda la oportunidad de ir teniendo empleo, especialmente, ¿no es cierto?, a los habitantes, a los pobladores, ¿no es cierto?, de las áreas de influencia de los proyectos, pero también, ¿no es cierto?, a los profesionales, ¿no es cierto?, venidos desde el interior del país, ¿no es cierto?, para poder contribuir en este caso y trabajar de manera directa en estos proyectos. Entonces yo diría que uno de los aspectos positivos, y de hecho
es precisamente la generación de empleo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, varios proyectos que son muy importantes, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con gran minería, y uno de estos es precisamente el que está ya en plena fase de explotación y que es, ¿no es cierto?, el proyecto Mirador. Este está en fase de explotación desde el 2019, ¿no es cierto? Ecuacorriente, ¿no es cierto?, es la empresa, ¿no es cierto?, es la empresa que tiene, en este caso, y que trabaja este proyecto. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, una inversión estimada, ¿no es cierto?, inicial de 2.015 millones de dólares, ¿no? Esa es la inversión de ellos estimada, una inversión inicial, ¿no? Ahora, este proyecto se desarrolla en Zamora Chinchipe, en el Pangui, en el sector de Tundaime, que es conocido este sector. Yo creo que en principio, también en su fase inicial, este proyecto tuvo, yo diría, una fuerte resistencia por parte, ¿no es cierto?, de quienes se dicen o se consideran antimineros. Finalmente, el proyecto se está ejecutando, ha permitido, ¿no es cierto?, y de los datos que nosotros podemos tener es de que se ha generado, ¿no es cierto?, más de 2.000 fuentes de empleo directo e indirecto. Esto, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con el proyecto Mirador. Pero tenemos también el proyecto Fruta del Norte, ¿no es cierto?, que está siendo ejecutado, ¿no es cierto?, por esta empresa Lundin Gold. Son inversiones extranjeras. También, ¿no es cierto?, en Zamora Chinchipe, en el sector de Yanzás, ¿no? En Yanzás, en el sector de los encuentros. Allí tenemos una inversión estimada de 1.240 millones de dólares. Y allí podríamos ir viendo, ¿no es cierto?, otros proyectos que están en fase de exploración avanzada, algunos, ¿no es cierto?, otros están en fase de prospección, pero, ¿no es cierto?, con muy interesantes cifras, ¿no? Exprocobres, por ejemplo, tienen el proyecto de Pananza. Este proyecto, ¿no es cierto?, tiene una inversión inicial estimada de 3.032 millones de dólares, es decir, superior, ¿no es cierto?, a la inversión estimada inicial de Mirador y de Fruta del Norte. Este proyecto, ¿no es cierto?, está también en Morona, Santiago, en el sector de Pananza. Y así podemos ver algunos otros proyectos interesantes en Río Blanco, ¿no es cierto?, en Loma Larga, tenemos también estos proyectos. Y mira, esto nos dice, y podríamos seguir enumerando otros proyectos. Esto nos da a nosotros una primera idea de lo que como recursos mineros, en este caso metálicos, tanto en lo que es oro, en lo que es plata, en lo que es cobre y otros metales, ¿no es cierto? Nuestro país mantiene en el subsuelo. Claro, este momento, por ejemplo, otro de los beneficios es de que como se está exportando, ¿no es cierto?, al mercado mundial, China es el principal consumidor de cobre del mundo, consume prácticamente el 40% del cobre mundial. Y estamos ya empezando en parte, en algo, haciéndole competencia a Chile, acá, que es el principal en Sudamérica, el productor y exportador de cobre. Y eso te decía, los beneficios es de que ingresan divisas y eso ayuda a sostener nuestra economía dolarizada. Pero ahora, ¿cómo se controla? ¿O quién controla? ¿Quién verifica que, por ejemplo, no se afecte el reclamo que existe sobre la minería, sobre el uso del agua, el buen uso del agua, que no exista contaminación, la minería, ¿no es cierto?, la explotación a cielo abierto que se conoce, para que no sucedan casos como lo que sucedió en el sector de Buenos Aires, en Imbabura, ¿no es cierto?, que se explotaba el oro. 14.000 hectáreas hablan que son. Entonces, y ahí, no sé, parece como que fue ahí tierra de nadie. Entonces, ¿quién controla y quién verifica que en realidad no existan los efectos contraproducentes con el ambiente? A ver, partamos del hecho de que todas las actividades productivas generan algún nivel de impacto y afectación al medio ambiente. Todas, sin excepción. Bien. Pero claro, hay algunas actividades que generan impactos más fuertes sobre el medio ambiente, ¿ya? Y entre estas actividades tenemos aquellas precisamente
relacionadas, ¿no es cierto?, con el extractivismo, ¿ya? Pero sin desconocer que otras actividades también, ¿no es cierto?, terminan afectando al medio ambiente. Ya en lo que tiene que ver con la actividad de minería, el artículo 317, ¿no es cierto?, de la Constitución, establece que es el Estado como ente, ¿no es cierto?, sector de la política minera, que tiene que velar por que se minimicen los impactos negativos que podría provocar o que puede provocar la minería. Entre estos, ¿no es cierto?, impactos ambientales, culturales, sociales y económicos. Entonces, es al Estado al que le corresponde, ¿no es cierto?, dentro de la política minera, establecer con claridad, las regulaciones y los controles de tal forma que la actividad minera, primero, se regularice, o sea, una actividad legalizada, para ir, ¿no es cierto?, ir desapareciendo esa minería ilegal que lo único que trae, ¿no es cierto?, es afectación económica y afectación ambiental y afectación social en los lugares en donde se desarrolla. Entonces, es al Estado a través de su potestad de regulación y control al que le corresponde, ¿ya? En este caso, hacer este tipo de controles de minería para que no se vuelvan a dar, en este caso, minería o asentamientos mineros ilegales. Pero, Osvaldo, aquí es importante también tener en cuenta algo. La minería es una actividad bastante especial y sui generis. No es, por ejemplo, como la actividad del petróleo, en donde tú tienes que ir a perforar, pues, o sea, haces todo el trabajo de prospección igual, ¿no? Prospección, exploración, y luego entras ya a la parte de explotación, pero tienes que ir con algún nivel con un nivel de tecnología muy alto para poder explotarte un campo petrolero. Acá en minería, en cambio, no. Acá en minería, tú el día de mañana, ¿no es cierto?, alguien te llama y te dice, mira, aquí encontramos nosotros una veta. Y entonces la gente se ve atraída, porque allí, ¿no es cierto?, superficialmente, a lo mejor inclusive, o con hacer algunos raspones sobre el suelo, ¿no es cierto?, lograron visibilizar una veta. Entonces la gente... En la veta, Carlos, perdón que te corte, pero la veta solo es en el oro, porque el cobre, en cambio, está abierto, ¿no es cierto? El cobre está abierto o sea, no se le encuentra como el oro en una veta en un solo sector. No, en este caso, ¿no es cierto?, hablando del oro, ¿no?, que es, por ejemplo, el problema que se ocasionó en Buenos Aires y en yo diría, asentamientos ilegales mineros. Porque no hay asentamientos ilegales mineros, por ejemplo, de cobre. Porque no cabe un asentamiento ilegal para explotar cobre por la dimensión de la actividad, ¿no es cierto? Y porque esto no va a ocurrir en la práctica, ¿no es cierto?, que vayan 1, 2, 3, 4, 20, 50 personas a meterse a explotar cobre de manera ilegal. Es el oro. Son los yacimientos, ¿no es cierto?, de oro, los atractivos para, ¿no es cierto?, la minería ilegal. Estos son los atractivos. Entonces, mira, Osvaldo, en lo que tiene que ver con estos asentamientos ilegales, para que puedan ser, en este caso, controlados, y yo diría, ¿no es cierto?, prevenidos, debe haber una fuerte intervención por parte del Estado en su potestad de ente de control, Lo que pasó en Buenos Aires, ¿no es cierto?, es una lección de lo que no se debe de permitir por parte, ¿no es cierto?, del Estado y por parte del gobierno o de los gobiernos que de turno. Es precisamente algo de lo que no se debe. Buenos Aires, ¿no es cierto?, no es que nadie sabía. No es que llegan y se meten 5,000 personas en Buenos Aires y resulta que nadie se ha enterado. ¿Ya? Nadie se ha enterado qué hacía ahí tanta gente. Y resulta que esto explota el tema de Buenos Aires por los conflictos internos fuertes que ya hubieron, ¿no es cierto?, con organizaciones delincuenciales.
tanto nacionales como internacionales, venidas, ¿no es cierto?, desde la misma frontera con Colombia. Entonces empiezan unos enfrentamientos brutales por tratar de tener el poder dentro de un asentamiento ilegal. Y es por eso que estalla el problema en Buenos Aires y luego, ¿no es cierto?, se hace público. Yo me pregunto, antes de que hayan estallado esos problemas, antes de que haya venido esta situación de muertos y todo lo que hubo ahí, ya, la pregunta es, ¿y nadie se dio cuenta por parte, ¿no es cierto?, de los organismos de control? Y hablando, ¿no es cierto?, de la misma parroquia de Buenos Aires. Oye, ahí nadie se dio cuenta tampoco, nadie denunció, ¿ya? Nadie se imaginó que entraba tanta gente allí. Todos sabían, ¿no es cierto?, que allí se estaba, ¿no es cierto?, explotando de manera ilegal, antitécnica y afectando al medio ambiente. El problema es quién, ¿no es cierto?, regula, quién controla. Allí es el Estado el que tiene que entrar fuertemente en la regulación y control para evitar que se den estos asentamientos ilegales. Y en cuanto identifique un asentamiento ilegal, de manera inmediata, ¿no es cierto?, tiene que intervenir el Estado para extinguir ese asentamiento ilegal. Entonces, eso yo creo que es una responsabilidad que nos queda debiendo, ¿no es cierto?, y nos ha quedado debiendo los gobiernos, los distintos gobiernos, no poder realizar, ¿no es cierto?, una intervención rápida, oportuna, para prevenir el asentamiento de minería ilegal que tanto daño, ¿no es cierto?, le causa al país. Y le causa al país un tremendo daño, no solamente desde el punto de vista económico, ambiental, sino también desde el punto de vista ya de las relaciones mismo, yo diría, sociales en los pueblos, en los lugares en donde a futuro se va a realizar estas actividades. ¿Por qué? Porque se piensa que toda la minería es así. O sea, hay un sentimiento por parte de la población de que toda minería es destructiva, ¿no? Y de hecho, si te presentan en la televisión que están 2.000, 3.000 personas invadiendo un área, ¿no es cierto?, y explotando de manera ilegal allí, ¿no es cierto?, y afectándolo, se cree que toda la minería. Entonces empieza a crearse, yo diría, en la gente, en la comunidad, en los pueblos, esta idea negativa de la minería. Entonces, eso no quiere decir para nada que esta actividad regularizada, legalizada, concesiones debidamente otorgadas por el Estado, no puedan provocar y no provoquen con sus proyectos una afectación al medio ambiente. Claro que sí, provocan afectaciones al medio ambiente. Claro, Ahora, y la idea ahora, es minimizar esas afectaciones que se provocan al medio ambiente. Y la pregunta porque es, ¿se puede hacerlo? la remediación entonces de la minería legal nos das a entender de que existiría la remediación desde el lado de la minería ilegal, ¿no es cierto? La que está controlada, la que está regulada. Cuidaría todo lo que son, primerito lo de las fuentes de agua, segundo lo que se refiere a las especies, a las plantas, a los anfibios, especies nativas del sector que hay que cuidarlas, ¿no? Es parte de la naturaleza. Y con esto, en estos 3 últimos minutos, mi estimado Carlos, ¿existe entonces la minería responsable? Sí, Osvaldo. Yo considero que existe la oportunidad y la posibilidad en nuestro país, y considero que debe de ser así a futuro, de tener una minería que sea primero regularizada, legalizada, ¿no es cierto?, que sea concesionada conforme, ¿no es cierto?, se establece en la normativa, ¿ya?, que se otorguen las concesiones mineras, ¿no es cierto?, de manera legal, pero y dentro de esta normalidad de legalización de la minería, yo pienso, ¿no es cierto?, que hay oportunidades para hacer una minería más responsable con el medio ambiente, ¿ya? Una minería, ¿no es cierto?, que nos permita a nosotros de manera inteligente aprovecharnos de los recursos que tenemos, ¿no es cierto?, en este caso, hablando del oro, hablando del cobre, hablando de la plata y otros recursos, ¿no es cierto?, también minerales no metálicos, pero siempre, ¿no es cierto?, desde la legalidad, siempre, ¿no es cierto?, desde este espacio, porque el espacio de la ilegalidad es el que provoca precisamente graves afectaciones en las que el Estado y las comunidades y obviamente el ambiente se ven seriamente afectados.
La minería legal, a mi criterio, es una oportunidad para desplazar estas minerías o estos asentamientos ilegales a futuro. Si no lo hacemos, podremos ver de aquí a un poco tiempo cómo empiezan nuevamente a ser invadidas estas zonas por parte, ¿no es cierto?, de quienes de manera ilegal pretenden, ¿no es cierto?, y antitécnica, pretenden, ¿no es cierto?, apropiarse de estos espacios para desarrollar ahí sus actividades sin ningún control, sin ningún control. Entonces, para evitar eso, yo pienso que debemos pensar como sociedad, como Estado, en que si queremos hacer una minería, esta tiene que ser una minería responsable, una minería apegada a las normas, ¿no es cierto?, establecidas para, ¿no es cierto?, esta actividad, para el desarrollo de esta actividad, siempre con una presencia importante y fuerte del Estado. Pero también una minería inteligente que nos permita al país, que nos permita a los ecuatorianos beneficiarnos, ¿no es cierto?, de estos recursos, porque tampoco es que podemos dar carta y cheque en blanco, ¿no es cierto?, para que las mineras vengan, exploten aquí nuestros recursos y bueno, y los ecuatorianos, ¿no es cierto?, simplemente hagamos, ¿no es cierto?, vista, ¿no es cierto?, de esas explotaciones. No, no. Tiene que ser, ¿no es cierto?, aquí una política minera inteligenciada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, como ecuatorianos, beneficiarnos y las comunidades, ¿no es cierto?, de las áreas de influencia de los proyectos puedan beneficiarse de, ¿no es cierto?, de los recursos provenientes de este sector. Exacto, lo que tú dices totalmente cierto, ¿no es cierto? Son recursos no renovables, recursos del Estado, recursos del país y que obviamente debe tener un control de su buen uso y deben existir beneficios priorizando a lo que es el Estado y a las zonas donde se están explotando. Y hay que evitar que sigan pasando problemas como lo que sucedió en Buenos Aires, que conversamos de que acabas de tú explicarnos, para que no exista lo que después de lo que explotaron, quedó una ciudad de plástico ahí y con todos los efectos negativos que se dieron con el medio ambiente. Mi estimado Carlos, te agradezco muchísimo por haber... Solamente decirte esto Sí, para Carlos. terminar, Osvaldo, que la minería debe apalancar el desarrollo, el crecimiento del desarrollo económico y debe servir para apalancar la dinamización y la economía local en las áreas de influencia de los proyectos. Ese, ¿no es cierto?, tiene que ser el objetivo, ¿no es cierto?, de sentarnos en la mesa de diálogo a discutir sobre, ¿no es cierto?, si queremos o no queremos una actividad minera potente y fuerte aquí en el país. Chévere. Carlos, te agradezco muchísimo. Un gusto y te estaremos invitando para futuros programas. Un gusto saludarte y pases bien. Osvaldo, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad.